bendiga, mis amados hermanos. Buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia Jehová Sama. Para los que no me conocen, aquellos que Dios pronto, mis hermanos, les han de compartir este video, si así Dios lo quiere. Mi nombre es Eduardo Aguilera, soy pastor de la Iglesia Jehová Sama. Estamos día lunes 30 de marzo, creo que son las 3 de la tarde. Estoy aquí grabando este mensaje, esta reflexión de la palabra para mi amada iglesia, la cual es mi primera responsabilidad ministerial, desde el consultorio de nuestro negocio al lado del departamento, ya que en vista de la situación que estamos pasando en el mundo entero, se ha restringido la libre circulación, la libre movilización en las ciudades, hermano. Está bien, es propicio, es prudente, guardemos el mandato de los que nos cuidan, de los gobernantes, que están para protegernos, para gobernarnos, para guiarnos, para ayudarnos conforme al propósito de Dios, hermano. Nunca nos olvidemos de eso. Y a su vez también extiendo un saludo a los hermanos de los diferentes grupos de WhatsApp, a los cuales también ojalá les quiero compartir este enlace, porque en estos días que no hemos tenido culto presencial en los recintos eclesiásticos, los tenemos en nuestras casas, ha sido la oportunidad para compartir mensajes por audio de WhatsApp a diferentes hermanos de grupos que tenemos en nuestros teléfonos, grupos a los cuales mando saludos: Cristo Viene, Noche de Gloria, hermanos amigos, los hermanos de Ambato, la familia Villalba, el hermano Alexis, la hermana Jacqueline, mis amigos del cuartel de Benito Macará, los hermanos de Sauce, de los Guasmos, de diferentes partes donde Dios permita que esta palabra sea compartida. Por cierto, hermano, claro, yo no soy ningún youtuber, no soy ningún influencer, no digo que es malo, simplemente no. Lo hago esta vez porque la carga del contenido es muy pesado para subirlo por WhatsApp. Mi teléfono es un teléfono de una gama que no es amplia, y he tenido la necesidad, he sentido la necesidad, me he visto en la necesidad de hacerlo por este medio, ¿no? Quién sabe, de pronto será el primero de algunos, la gloria sea a Dios. Lo importante es que la palabra sea la que influencie en todos los hermanos, amén. Que haya cabida y necesariamente en buena tierra que dé el fruto al 100%. No sé que la palabra dice el 30, el 70, el 100%, pero estamos en una situación, hermano, que la iglesia tiene que reaccionar inmediatamente. No es tiempo del 30 ni del 70%, sino del 100%. Ya, reacciona, iglesia. Amén. Y estamos estudiando en estos días, en estas noches, reflexiones, palabras acerca de lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo desde hace un momento. Y voy a hacer una introducción breve para poder entrar al tema de hoy, ¿verdad? Primero estuvimos analizando el texto de Isaías, que está muy compartido, muy distribuido, muy analizado y propiciamente, que es Isaías 26:20. Dice: anda, pueblo mío, entre en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Aparte estudiamos Mateo 24, 25, 26 y sus paralelos de Lucas y Marcos. Introduzco rápidamente para ir en el espíritu de lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vimos del texto de Isaías es un consejo propicio, apropiado y prudente de parte de Dios para nosotros, para su pueblo, para su iglesia, para todo el que escuche la palabra de Dios. Porque esto no solamente para el pueblo, es para el que es prudente. Dice la Escritura: el sabio ve el peligro, el prudente ve el peligro, los sabios ven el peligro y se esconden, mas el necio sigue su camino y recibe el daño. Cuando Israel estuvo en Egipto como esclavo y Dios mandó sus justos juicios, ellos estaban en Gosén, tierra de Egipto, donde no llegaron los juicios. Mientras estaban en Gosén no les pasaba nada. Si salían de Gosén recibían daño, por lo menos a partir de la cuarta plaga, si no me equivoco, porque las primeras sí las recibieron porque necesitaban ser bañados en el juicio de Dios primero. Dice la palabra que el juicio entra por la casa de Dios primero, ¿verdad? Y luego, cuando vino el ángel de la muerte, estuvieron en sus domicilios cubiertos con la sangre de Cristo. El que salía era necio y recibía el daño, no era culpa de Dios. Dios es justo y el justo tiene que pagar por sus pecados. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado y de todo juicio. Entonces, si no estamos en la sangre de Cristo, no estamos en nada. Entonces, tenían que estar en sus habitaciones.
Es lo que pasa ahora, hermano. Dios le dice a su pueblo que se esconde en sus aposentos hasta que pase la indignación. Dos cosas que vamos a ver y las ato con un texto también de Mateo de Lucas. Dice: en tus aposentos, hermano, es tiempo de oración, tiempo de clamor, tiempo de intercesión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de comunión con Dios. Si una cosa de lo que la iglesia está padeciendo tiene falencia, es en la parte justamente ceremonial, personal, íntima con Dios. Oramos cuando estamos en la iglesia, pero no en nuestros aposentos. Por cierto, ¿por qué Dios dijo escóndete en tus aposentos y no dijo en tu sala, en tu cocina, en tu comedor? Porque el aposento significa intimidad. El comedor significa provisión, tanto como la cocina. La sala significa camaradería, hermandad con los familiares. El patio significa deleite, esparcimiento. El aposento significa intimidad, ¿verdad? Inclusive en lo que se refiere a las relaciones personales y las relaciones de los cónyuges, ser una sola carne. Ahora en lo espiritual ser un solo espíritu con Dios en oración. Segundo, dice hasta que pase la indignación. Uno de los textos que nos topamos en Mateo donde dice la justa retribución, es día de retribución. ¿Por qué día de retribución? Porque el hombre está cosechando lo que sembró. Y la iglesia también ha sido cómplice. Cómplice por omisión, por callar, hermano. Amén. ¿Qué más aprendimos también en las enseñanzas anteriores? No quiero, solamente estoy resumiendo, no quiero introducirme mucho en eso porque va a ser más largo el mensaje. Acerca que era oportunidad de testificar. Y esto será oportunidad de dar testimonio, dice la palabra. Testimonio correcto y adecuado. Ya veremos también el desarrollo del mensaje de hoy. Y lo otro que decía es, hermanos, sin ser indolentes, es acerca de cuando sucedan estas cosas, erguíos y levantad porque vuestra salvación está cerca. Aleluya. De eso tiene que ver, les adelanto, es el texto de Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a mí, ya lo leeremos adecuadamente. Aprovecho, hermanos, para acercar y hacer un saludo afecto y el pésame, más que nada, condolencia, fortaleza espiritual, a aquellos que han tenido pérdida en estos días. Todos tenemos un pariente. Yo tengo a mi mamá y a mi hermano que están con un cuadro medio sospechoso de esto, que si es dengue, que no es dengue. Estamos orando en Dios. Estoy tranquilo porque confío en Dios, no es que no me afecte, pero confío en Dios, ¿no? Y a mis hermanos que han tenido una pérdida, estamos con su dolor, pero les quiero dar una palabra de consuelo. Para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No nos olvidemos de eso, hermanos, amén. Para nosotros el morir es ganancia. Recuerden el versículo que hace un momento, cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad porque vuestra salvación está cerca, amén. Bueno, vamos ahora sí al mensaje de hoy. Está en Romanos 8:28, un versículo que muchas veces lo hemos estudiado porque actualmente es muy propicio. Y uno de los principios, por cierto, no quiero salir en el tema, pero yo sé si se me vienen las ideas y las tomo y las digo, es que cuando interpretemos propiciamente, o sea, porque se necesita interpretar eso ya en ese instante. Y ya que estamos a manera de ministrar a la iglesia, sigamos el principio del litúrgico. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. El tema del mensaje es ¿en qué nos ayuda esta situación? Pero antes de ver en qué nos ayuda, vamos a ver ciertos principios importantes desglosados de este versículo. Primero dice: sabemos. Primer principio: el pueblo de Dios tiene que estar apercibido de lo que está ocurriendo. Tenemos que saber las cosas que están pasando. Uno de los términos que más se usaba en los textos relacionados a Mateo y sus paralelos en Lucas y Marcos, del capítulo 24 al 25 de Mateo 26, es mirad, mirad, mirad. O sea, estar apercibido
La iglesia, dice la Escritura, que es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que saber las cosas que están sucediendo, cómo están sucediendo, por qué están sucediendo, para qué están sucediendo y de dónde están sucediendo, hermanos. ¿Saben? De la percepción bíblica, la percepción cristiana, la percepción espiritual. Recordemos que tenemos la mente de Cristo, hermanos. ¿Amén? Y nuestra mente es la de Cristo y es una mente superior. No lo digo por presunción, sino por responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Iglesia. Seamos sencillos, humildes, pero también seamos responsables de saber, dice la palabra, un tesoro en vaso de barro. Es un tesoro que tenemos la iglesia y tenemos que saberlo utilizar bien. Tenemos la verdad, no hay verdades alternativas ni opcionales. La verdad es absoluta, la verdad de Dios. Y esto se le dio a la iglesia, hermanos. Amén. Y por tanto, de acuerdo a esa percepción y esa visión bíblica, espiritual, eterna y universal, infinita, celestial, de Dios, que es su revelación, que es su palabra, que es el todo del todo, hermano, tenemos que saber las cosas como deben de sabérselas. Amén. Y una de las cosas que tenemos que saber, hermanos, y es aprender a aceptar la soberanía de Dios. La vida cristiana está llena de sabores y sinsabores, porque eso es lo que nos hace crecer, hermanos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confía que yo vencí el mundo, pero en el mundo tendréis aflicción. Yo estoy padeciendo una enfermedad neural, Parkinson. Ya estoy con medicina. Cuando no estoy con medicina estoy tieso, estoy tembloroso. Estoy gozoso en Dios y doy gracias a Dios. Y he tenido mis revelaciones, mis experiencias con Dios por mi condición. Pero padezco esta condición, la padezco. Y doy gracias a Dios por eso. Pero no debe tener padecimiento. Doy gracias a Dios por eso, vuelta digo, pero siento el padecer de esta condición. Y así mismo con lo que está pasando, hermano. Con todo lo que pasará y seguirá pasando siempre hasta que el Señor venga. Tenemos que saber que hay cosas buenas y cosas malas. De Dios no solamente viene lo bueno y viene lo malo, decía Job. Tengamos ese espíritu. Job dijo, desnudo seré el vientre de mi madre, desnudo volveré. Mas el nombre de Jehová sea bendito. Jehová Dios da, Jehová Dios quita, mas su nombre sea bendito. Y en todo esto no pecó Job, porque sabía aceptar la soberanía de Dios. Saber que Dios es soberano. Segundo, para aceptar la soberanía de Dios es importante amarlo. Porque si no lo amas, hermano, no vas a saber respetar y aceptar de buena gana su soberanía, el plan que tiene contigo. Y todo plan es un trato de estrujar, de edificar, de amoldar, de sacar, de poner lo que es de Dios, sacar lo que es malo. El trato es duro, pero glorioso, ¿no? Hay que amar a Dios. En la medida que lo amamos, todo el amor para Dios. ¿Ustedes se han dado cuenta que la gente que es desagradecida de Dios es porque tiene ídolos en su corazón? Ama más a la familia, los trabajos, los negocios, sus ministerios. Ama más las cosas que son bendiciones de Dios que al mismo Dios que dio la bendición. Eso es idolatría. Porque cualquier cosa que quita a Dios del altar y ocupe su lugar es idolatría. Tercero dice, los que conforme su voluntad son llamados, conforme su propósito. Siempre escucho en esos mensajes salameros, esos mensajes que dan palabras halagueñas, hombre de propósito, mujer de propósito. Como si el propósito fuese, hermanos, tener fama, honra y reconocimiento y dinero y prosperidad. Me recuerdo cuando Juan dijo, el profeta Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que él crezca. Amén. Del propósito que habla aquí Jesucristo, la palabra, es de dos cosas. Aquellos que somos propósito de salvación
Porque el primer propósito de Dios para nosotros es que seamos salvos. Antes de cualquier bendición es que seamos salvos, hermano. Si no tenemos salvación, no tenemos nada. Podemos tener el oro, riqueza, fama, estabilidad, poder, fuerza, posición, profesión, cosas que no son malas, pero si no hay salvación, no sirven de nada. Bien recuerdo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Segundo propósito, hermano. Es más, dice la palabra, hablando de propósito, que el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Amén. Por eso vino Jesús al mundo. De tal manera envió Dios al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a salvarnos. Luego vienen las bendiciones. Luego viene, dice, buscar el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás vendrá por añadidura. Luego vienen las añadiduras. Segundo, hermano, dice la Escritura que fuimos hechos para gloria y alabanza de su nombre. Fuimos hechos por Él, para Él y por Él, hermano. Para su gloria, para su honra y para su alabanza. Dice Romanos 12:1 que presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros estamos puestos para hacer cultos, liturgia viva a Dios. No solo dar adoración, como dice la alabanza, sino ser la adoración nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que los hombres glorifiquen a Dios al ver nuestras buenas obras, que somos cartas lidas por el mundo entero, cartas abiertas, que tenemos una gran nube alrededor de testigos. Tenemos que ser adoración a Dios, porque para esto fuimos creados, para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Habiendo visto estos principios, entendamos en que somos más que vencedores, como dice el prefacio, ¿no? ¿En qué nos ayuda esta situación del coronavirus, que es principio de dolores y las cosas que seguirán viniendo? Como dije hace un momento, no quiero meterme en los mensajes de las semanas anteriores, pero tiene que ver con las cosas que están pasando, con los tiempos, con las sazones, con los cumplimientos de la palabra, con las profecías, con las señales, con los pronósticos. Jesús mismo dijo, es necesario que todo esto acontezca, no es el fin, pero es necesario que todo esto acontezca. Y más adelante añade lo que dice hace un momento, cuando veáis todas estas cosas erguidos y levantados porque vuestra salvación está cerca. Amén. Lo que dice en Tesalonicenses cuando habla acerca del rapto de la iglesia, alentaos con estas palabras acerca del rapto. Lo que dice justamente en Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino exhortados con estas palabras, sobre todo sabiendo que aquel día se acerca. Este es el día que se acerca, hermanos. Amén. Bueno, veamos. ¿En qué nos ayuda esta situación? ¿En qué nos ayuda? Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta no es la excepción. Cuando pierdes un trabajo, hay algo bueno. Cuando te difaman, siendo un hombre justo, que no eres un malhechor, te difaman injustamente, hay algo bueno. Cuando te tropiezas y te caes, es algo bueno. Cuando pierdes un dinero, es algo bueno. Cuando tienes para comer, hay algo bueno en todo eso. Dios se va a glorificar. Ten presente en primer lugar ese principio, esa verdad espiritual. Dios se glorifica en todo, hermano. Amén. Dice la palabra justamente en el texto que le hace un momento. Dice la palabra que el pensamiento de Dios hacia nosotros es de paz, es de bendición. Amén. Estoy aprendiendo, hermano, estoy aprendiendo. Es de bendición. Pero también quería compartirles un texto que leí hace un momento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos guarda, hermano. Dios nos bendice en todo momento. Todos tenemos ganancia. Amén. Bueno, ¿en qué nos ayuda esto? En primer lugar, esta condición, esta situación que tiene aterrado al mundo entero, nos enseña o nos ayuda a reconciliarnos con Dios. Sí, hermano, nos enseña y nos ayuda a reconciliarnos con Dios. Porque aparte del mundo,
la iglesia ha estado apartada de Dios. No, pero hermano, si yo me congrego, no necesariamente tienes que congregarte o tienes que dejar de congregarte, perdón, para estar apartado de Dios. Puedes estar en un lugar y tu mente y tu corazón en otro lado. Voy a primero veamos el concepto de la palabra reconciliación. Según la etimología, está compuesto por un prefijo, un sustantivo y un sufijo. Prefijo re, que significa hacia atrás, sustantivo concilium, que significa asamblea o unión o reunión, y sufijo sion, que significa acción y efecto. Repito, prefijo re, que significa hacia atrás o volver atrás o mirar atrás, sustantivo, que es concilium, que significa asamblea o unión o reunión, y el sufijo sion, que significa acción y efecto. El concepto, analizando la etimología, significa acción y efecto de conciliar o reconciliar, dejando atrás lo que te impide o interrumpa la comunión o vínculo con alguien, hermano. Mire, el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 1 dice: ay de mí, porque yo estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Repito, Miqueas 7:1 dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Recordemos que la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para revelar, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Aunque Dios utilizó hombres, es el Espíritu de Dios hablando a través de esos hombres. O sea, cuando la palabra fue escrita, Dios manifestó sus sentimientos, sus emociones y sus intenciones. Aunque aquí escribe el profeta Miqueas, es Dios exclamando un dolor, una decepción, una angustia. Ay de mí, dice la palabra, dijo Jesús, dijo Dios, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. La iglesia es buena para buscar la bendición de Dios. La iglesia es buena para rebuscar la bendición de Dios. Somos artífices, campeones, vivos y sabidos para buscar la bendición de Dios como sea y a cualquier costo. Pero cuando se trata de darle los primeros frutos, el primer amor a Dios, nos olvidamos de aquello. Hace años, un hermano de la iglesia tuvo un sueño que les comparto, algunos les compartí alguna vez. El sueño era este: él se veía en una roca que simbolizaba a Cristo, y mientras estaba en la roca, un canasto lleno de mucha bendición, frutos, peces, bendición abundante. Y cada vez que él se bajaba de la roca y se metía por una peña para irse a otro lado oscuro, él podía pasar, pero la bendición no pasaba. El mensaje en ese entonces para ese hermano y para la iglesia y para todo el que pueda recibir esa palabra, esa revelación como de Dios para ellos, es que Dios está cansado de bendecir a su pueblo y que su pueblo sea ingrato, como este pueblo que habla Miqueas de Israel, que buscaban todo, rebuscaban y buscaban la bendición y no dan ni un fruto de amor, de agradecimiento a Dios. Hermano, la iglesia ha sido indolente con Dios. No nos congregamos, no leemos la palabra, no oramos, solo lo buscamos a Dios para ser bendecidos, pero no le damos nuestro amor a Dios. Lo que decíamos en un momento del libro romano, a los que aman a Dios. Amamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Cónyuges, padres, bellos y hermosos, por cierto. Bendita esa bendición de Dios. Dice la palabra que hay esposa ya de la benevolencia de Jehová. Hijos, que son la herencia de Jehová. Trabajos, negocios, profesión. Y lo buscamos a Dios hasta que nos da la bendición. Y luego de eso nos olvidamos. No nos congregamos, ni siquiera damos para la obra. Nos molestamos cuando los pastores nos llaman la atención, cuando nos hablan la palabra. Reconciliémonos con Dios, hermano. Dice 2 Corintios 18, 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice el libro de Apocalipsis, a propósito de esta condición, esta situación que estamos pasando, hermanos, en el capítulo 3, si no me equivoco, permítanme un minutito. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Más arriba dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, si quieres que Dios te guarde este juicio que está viniendo y de los juicios que van a seguir viniendo, porque recordemos algo, estamos padeciendo una condición de salud que lleva a otra consecuencia que es tan funesta, igual o peor, la cuestión económica, y que nos lleva a otra cosa, hermano. Eso estuvimos analizando la semana pasada, estos tiempos con otros hermanos que nos enlazamos. Esto nos está orillando al gobierno mundial del anticristo. Claro, los que somos en la iglesia de Dios no lo vamos a ver. Pero si no nos hemos reconciliado con Dios, nos quedaremos, hermano. Reconcíliate con Dios. Amén. ¿Con qué más nos reconciliamos, hermano? Por cierto, el consejo de este pensamiento que está diciendo es: entreguémonos completamente, démonos a Dios por completo. ¿Con qué más tenemos que reconciliarnos? Con la palabra, hermano. Dice Salmo 119, 59, 60, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hermano, tenemos que reconciliarnos con la palabra de Dios. Nos hemos alejado de su palabra. Usted sabe por qué nos acontecen o nos suceden muchas cosas. No hablo de esto del coronavirus, cosas domésticas. ¿Por qué siempre nos está yendo de mal en peor? Porque hemos perdido el consejo de Dios, porque hemos rechazado el consejo de Dios. Si usted ve bien el texto bíblico que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿qué dice a continuación? Por cuanto este pueblo desechó mi conocimiento, yo también lo desecharé. La iglesia ha desechado la palabra de Dios, hermano. Yo estaba preparando, y lo tengo preparado, justamente era lo primero que quería compartir con la iglesia y con muchos hermanos a través de este medio en YouTube, acerca de técnicas de interpretación sencillas y básicas de la palabra. Fui motivado a hacer eso por este motivo. Siempre en los grupos cristianos de WhatsApp hay discusiones sobre temas doctrinales, temas apologéticos, temas ceremoniales, temas de toda índole. Pero hermano, creo que el 5%, y a veces mal utilizado, sustentan bíblicamente sus argumentos. El resto simplemente es por tradición de hombre, por costumbre, porque se les enseñó así, se les enseñó asado. Nos hemos olvidado que la palabra es lo que santifica a la iglesia, es lo que guía a la iglesia, es lo que edifica a la iglesia. Repito lo que dice la palabra en Timoteo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Significa, es la sustancia de Dios para nuestras vidas. Es la esencia de Dios. Es la intención de Dios. Es el sentimiento de Dios. Es el propósito de Dios. Es la ley de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, o sea, correctamente, para que ustedes seamos perfectamente preparados para toda buena obra. ¿Y cuál es la primera obra para la cual tenemos que estar preparados? Para saber edificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo quiero edificar yo a otros si no me edifico a mí mismo con la palabra? ¿Cómo quiero hacer un edificio bien estructurado en los demás cuando yo tengo pilares resquebrajados por tener el peor de los materiales? ¿Se acuerdan el terremoto del 2016? ¿Por qué es que hubo tanto catástrofe en Manabí? Porque los materiales con los que se construían eran
pobres. Así estamos nosotros, hermanos. ¿Qué edificación tenemos nosotros? Tenemos que estar edificados y solidificados por su palabra, en su palabra, hermanos. Amén. ¿Con qué más tenemos que reconciliarnos? Este temita me va a llevar un poquito de tiempo posiblemente. Dice, no, es otro tema. Con el prójimo. Dice Mateo 5:24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, la Escritura dice, que Dios es amor, ¿verdad? Dice la Escritura que somos hijos de Dios. Dice la Escritura que somos herederos y coherederos de Cristo, de la riqueza y de su naturaleza, Significa que si Dios es amor y somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que tener en nosotros? Amor, fruto del Espíritu Santo. Primero amor a Dios, luego amor al prójimo. ¿Cuáles son? ¿En qué se resumen los mandamientos? Amar al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, es verdad que el mundo nos aborrecerá, dice la Escritura. Pero eso es el mundo, a nosotros. Nosotros tenemos que amar a los habitantes del mundo, no al sistema del mundo. Recordemos que dice la palabra que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Pero a los habitantes del mundo, a las almas, al prójimo, tenemos que amarlo. Empezando por la casa. Amemos a nuestros padres, respetémoslos. Primer mandamiento con bendición y primer mandamiento que si se desobedece tiene juicio y maldición. Ama a tu padre, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra todos los días de tu vida. O que decía también, si alguno es rebelde y contumaz con su padre, sáquenlo al campamento y apedréenlo. Ama a tu esposa como a ti mismo, como Cristo amó a la iglesia, que la cuida, la sostiene, la guarda. Mujeres, amen a sus esposos respetándolos, porque son la cabeza, son la imagen de Dios. Amen a vuestros hijos que son herencia de Jehová. Amen a sus vecinos, no hablen de sus vecinos, hermano. Dejemos de hacer bullying. Dejemos de ser peyorativos, detractores. Un detractor es aquel que habla mal del hermano, del prójimo, con apelativos, humillantes. Cada persona tiene su nombre. Cada persona es hecho imagen y semejanza de Dios. Aún el que no conoce a Dios, el estuche hecho imagen y semejanza de Dios. Y son almas que Dios ama y quiere y que tenemos que ganárnoslas con la palabra de amor y con el amor demostrado, hermano. Reconciliémonos con los hermanos. Hermano, no compitamos en la iglesia. No compitamos por el amor. Dios nos ama a todos. Compitamos para que otros sean mejores que nosotros. Esfuérzate para que otros sean mejores que ti en el Señor. Pastores, líderes. Trabajen para que sus discípulos, los discípulos de Cristo, no son discípulos nuestros. Los discípulos de Cristo que están bajo nuestro cargo sean mejores que nosotros. Dejemos el egoísmo. Démonos del todo a los hermanos. Amémoslos como a nosotros mismos. Porque el que se ama no se hace daño a sí mismo. Se cuida, se protege, se resguarda, se abriga, se sostiene, se alimenta. Eso hagamos con el prójimo, hermano. Basta de divisiones. El amor de Cristo tiene que estar en nosotros, mis hermanos. Dice la Escritura que Dios aborrece la obra del impío, que la obra del impío, que el sacrificio del impío le es abominación. Bien claro dice aquí el verso de Mateo 5:24, deja tu ofrenda, no le dejas a Dios nada mientras no estés en paz con el prójimo, con tu hermano. Tu hermano es todo el que te rodea, tu prójimo es todo el que te rodea, perdón. Amémonos, reconciliémonos, hermanos, amén. Este es el punto en el que vamos a hablar un poco. ¿Con quién más tenemos que reconciliarnos? Con la nación de Israel.
Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados a la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, este tema es un poco delicado, o lo hemos hecho delicado. Dentro del pueblo del Señor, el actual, no el de las generaciones pasadas, aunque esta corriente también viene aún del tiempo de Lutero, no quiero hablar mal y expresar de los siervos de Dios de Lutero. Gracias a Dios por Lutero, bendito sea Dios por Lutero, hombres como él que supieron protestar contra la corrupción doctrinal, eclesiástica y organizacional de la iglesia tradicional católica del tiempo antiguo y la actual, que no ha cambiado en nada. Pero que lamentablemente guardaban resentimientos contra la nación de Israel. En primer lugar, los judíos no mataron a Cristo, fuimos los gentiles. La palabra dice, y los judíos, y dice, y los sacerdotes entregarán a los gentiles al Mesías, que será humillado y será crucificado. Los judíos lo entregaron, es verdad, lo traicionaron, no todos. Así como en la iglesia de Dios no todos son buenos, en la iglesia de Dios también hay lobos rapaces vestidos de oveja. Y lo entregaron a los gentiles, a los romanos, que representaban a la civilización de ese entonces, y fueron los que crucificaron a Jesucristo. Pero lamentablemente, hermano, por falta de conocimiento, discúlpenme la expresión, por ignorancia, por prejuicios, por complejos sociales, por complejos ideológicos, por complejos nacionalistas, hermano, por desconocer inclusive lo que se hace un momento, desconocer la palabra de Dios. Ya veremos eso más adelantito en esta misma enseñanza. La iglesia ha fomentado en estos últimos tiempos un resentimiento hacia Jesucristo. Y sentimos como que le estamos haciendo un favor a Dios. Como que decimos, Padre, crucificaron a tu Hijo, estoy de tu parte, hay que perseguirlos, hay que humillarlos, porque mataron a Jesucristo, al Mesías, al Salvador, a mi Señor Jesús, cuando fuimos los gentiles. Entonces hay un plan, ¿no? Tampoco perdonemos también nosotros por la gracia de Dios, sino que fuéramos nosotros también. Sigamos el ejemplo de Pedro y no de Judas. Judas se suicidó, Pedro se arrepintió y fue perdonado 3 veces, ¿no? Y quiero leer ciertos versículos bíblicos y entender esto del tema judío. No quiero hablar del contexto histórico, aunque la iglesia debe manejar el contexto histórico que está en el Antiguo Testamento, no está en cualquier libro secular, que no es que no valen. Hay libros como las Memorias de Pablo Josefo que son muy importantes, libros de los Tratados de Sion que son muy buenos, la historia contemporánea y moderna y contemporánea que nos enseña la historia de cuando Israel se estableció, luego del holocausto nazi, la persecución nazi, y antes de eso de las persecuciones en los guetos rusos. Tiene otro nombre, no
discúlpenme la expresión, me gusta la historia y estoy hablando de que tengo que saber historia y se me fue el término de los programs soviets, algo así era, donde perseguían a los cristianos, de la Inquisición española, a los judíos, y también mataron no sé cuántos judíos, y siempre, hermanos, amén. Y luego que ellos se restablecieron en Israel en el 48, donde se cumple justamente la palabra que Dios los traería de todos los lugares del mundo y los restablecería, donde había desierto, florecería. Israel floreció el desierto, y cómo en el transcurso de su establecimiento tuvieron conflictos con el pueblo árabe, del cual tampoco digo que lo juzguen. Mire cómo hay que saber la historia, hermano. Esta parte está en la iglesia, en la historia del Nuevo Testamento. Alrededor de Israel, donde están entre comillas, los enemigos de Israel, los autodenominados enemigos de Israel, fue donde se fundaron las primeras iglesias. Así que oremos también por el pueblo árabe. Oremos por Israel y oremos por todos los hombres, mejor dicho. Amén. Pero el pueblo de Israel, amémoslo. Y luego vino la guerra de los 6 días en el 67, el Yom Kippur en el 73, y los conflictos que hay hasta ahora, y cómo Israel siempre ha superado esos obstáculos. Cada guerra que le declararon la ganó por la gracia y obra y misericordia de Dios, porque Dios dijo que nadie los sacaría jamás de su tierra, de la tierra que Él les dio por heredad. Pero aparte de eso, hermanos, a través de la palabra entendamos el sentimiento de Dios hacia ese pueblo, mis hermanos. Mire, hay un verso bíblico que dice en Proverbios, discúlpeme, se me perdió la hojita, Proverbios 27 y 18, dice: bienaventurado o dichoso el hombre que cuida, el que cuida de los intereses de su Señor. Parafraseándolo o aplicándolo espiritualmente, nosotros somos los obreros de Dios y tenemos que cuidar los intereses de nuestro Dios. Israel es el especial interés de nuestro Dios, la niña de sus ojos. Israel es la niña de los ojos de Dios, es su retina, es lo que Él ve, su visión. Israel es el amor de Dios, como lo es la iglesia también. Hay que amar a Israel, hay que cuidar por los intereses de Israel, hay que orar por Israel, hermano. Les leo Romanos 9, 1 al 5, y vamos entendiendo los versículos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ese versículo significa que el Espíritu está hablando a través de Pablo sobre lo que va a revelar a continuación. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. O sea que lo que Pablo va a decir a continuación viene del Espíritu Santo, del corazón del Padre. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Cuando nosotros estamos perdidos en delitos y pecados, Dios se dolía de nosotros. Tenía tristeza continua en su corazón por nosotros, como lo tiene por Israel. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, habla de Israel, que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Escuchen, son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley, son el culto y las promesas. Todo eso significa Israel para Dios. No son cualquier cosa, hermano. Iglesia de Dios. Israel no es cualquier cosa para Dios. Repito, son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley, son el culto y son las promesas. Son su especial tesoro. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Qué dijo Jesús? La salvación viene de los judíos. Cristo nació en cuna judía. Grábate, iglesia. Cristo es judío. Por tanto, ama al pueblo de Israel. Repito, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe lo que significa interpretándolo literalmente esa parte? Dios se glorifica y dice bendito por esa revelación que está dando de su pueblo Israel. ¿Qué más dice a continuación? Romanos 10:1. Hermanos,
Ciertamente el anhelo de mi corazón. Recordemos que cuando los apóstoles o los profetas o cualquier escritor bíblico habla, es Dios hablando. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Estás orando por Israel, hermano, para que sea salvo? ¿Estás orando para que, así como por el tropiezo de ellos tú fuiste salvo, ellos vengan también a la salvación? ¿Tú conoces los intereses de tu Dios? ¿Conoces los intereses de tu Padre? ¿Sabes lo que Él ama? Tú como buen hijo, cuando sabes que tu Padre ama algo, hablo de tus padres terrenales, tú no haces todo lo posible para que tu Padre tenga eso que Él ama, o cuidas eso que Él ama, digamos que un carro, algo que Él ama, tú lo cuidas. Conoce los intereses de tu Padre celestial. Él ama a Israel. Iglesia, recuerda que Israel fue antes que ti, y por su tropiezo fuiste tú. Ya veremos eso. Porque yo le doy testimonio de que tienen Romanos 10:2. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, no conforme a la ciencia de Dios. La diferencia de Israel, que es una diferencia grande y garrafal, claro está, es Cristo. Ya Cristo se les revelará. Ellos van a aceptar a Jesucristo. Ya vendrá el tiempo de ellos, cuando el tiempo de los gentiles termine en el rapto, viene el tiempo de Israel, hermano. Aprende palabra. En la palabra está. Porque ellos son celosos de Dios, equivocadamente, porque no conocen a Cristo, no lo aceptan a Cristo, pero aman a Dios. Y en cuanto a amor al Padre, son más celosos que tú y que yo, como iglesia. Porque ellos, aunque equivocadamente, legalistamente, guardan la liturgia y los preceptos, no como nosotros, hermanos. Que ahora en las iglesias la liturgia es la bullanguería, la batería, el estrellato, el querer brillar en el altar. Digo pues, 11, 1 al 4, de Romanos mismo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, del cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invocaba a Dios contra Israel, diciendo, Elías invocando a Dios contra Israel? No solamente nosotros cometemos el error, entre ellos mismos se luchaban en el piso. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué contestó Dios? Dice la escritura, pero dice la divina respuesta. Mira la divina respuesta. Lo que sale de la boca de Dios. Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Aleluya. Aleluya. Digo pues, continúo, ¿han tropezado los Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. La caída de ellos fue nuestra salvación, hermano. No creo sonar a vivo, pero gracias a que ellos cayeron fue que nosotros fuimos salvos. Ahora levántalos. Sé recíproco. Regresa con amor. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, date cuenta, mira la percepción divina, la percepción del cielo. Si tu transgresión es nuestra riqueza y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más no será su plena restauración? Estamos en Romanos 11, del 11 al 29. Porque a vosotros hablo, gentiles. A nosotros nos está hablando la palabra, hermano, a la iglesia. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo estaba honrando su ministerio cantándonos las verdades. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿qué será su admisión sino vida eterna de entre los muertos? Dios le tiene preparadas cosas grandes a Israel. Si así nomás que no tienen a Cristo son grandes en Dios, ¿cuánto más cuando vengan a Cristo, hermano? Cosas grandes. Estos israelitas, estos judíos, así que no tienen a Cristo, escriben la historia del mundo. Lee, hermano, infórmate. Aún hasta para los ateos, los que no creen en Dios. Marx, Engels, Trotsky, judíos. Hasta el demonio de Hitler y Goebbels, si no me equivoco, Hitler, sangre judía. Rockefeller, estrella de cine, ¿cómo se llama el director el director de E.T., el director de La Lista de Schindler? Ay, caramba, se me fue. Ben Stiller, Albert Einstein, de todo, científicos, actores, literarios, deportistas, están en todas partes, hermano. Ellos son la pluma de Dios que escribe en el mundo, que escribe la historia del mundo, hermano. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme a Dios. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Regreso a lo primero, reconcíliate con Dios. Que si Dios no perdona a los judíos, porque es justo, hasta que no acepten a Cristo, cuanto más a ti que conoces a Cristo. Tienes que aprender algo de la ley y la gracia. La ley demandaba justicia por la acción que se hacía, la mala acción. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Si tú matabas, morías. Si robabas, se te cortaba la mano. Si adulterabas, eras apedreado. En la gracia, solo por la intención eres juzgado. Ay, pero no me pasa. La gracia es retributiva. ¿Qué significa? Desea una mujer una y otra vez, o a la mujer que sea, no te va a pasar nada, pero cuando venga el día del llamamiento del juicio, no te has arrepentido, se te acumula. ¿Quieres que te lo sustente? Ok. Cuando Jesús habló, estaba con los discípulos y dijo, esta generación, si a Sodoma y Gomorra se hubiese predicado lo que se le predicó a esta generación, hubiesen sido salvos. Por tanto, el castigo de ellos será peor que el de Sodoma y Gomorra. La gracia demanda más, hermano, que la ley. Pilas. No te ensoberbezcas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que Dios te lo está revelando ahora, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento de su parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. O sea, que una vez que entremos nosotros, le llegará vuelta la hora a ellos, la buena hora a ellos. Y luego tú, Israel, serás salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios. Aleluya.
quiero añadir un par de textos más sobre Israel. Permítanme un momento, esto es muy importante. Les dije que esta parte iba a tomar su tiempo. No, por cierto, no estoy judaizando. Lo que nos hace salvo es la sangre de Cristo. Tanto judíos, los judíos que se arrepientan como a gentiles. Quiero aclarar eso, no estoy judaizando. Pero simplemente sentí en el Espíritu, en el sentimiento de mi Padre y de mi Dios, que por favor cuide los intereses de mi Padre. Israel es el especial tesoro de mi Padre. Él anilla sus ojos y yo cuido los intereses de mi Padre. Leo. Vamos a Salmos. Son algunas citas de Salmos. Téngame paciencia, hermano. No estamos congregando, así que seamos pacientes un poquito, ¿sí? Salmo 33, 12. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La primera nación que él escogió y en quien será bendita toda la nación de la tierra es Israel, hermano. Amén. Salmo 69, versos 35 y 36. Leo de esta manera. 69, versos 35 y 36. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Israel va a ser restaurado. Bíblicamente, Jerusalén va a ser la capital universal. Va a ser la capital universal de Dios. Amén, hermano. Salmo 102, 13. Dice la palabra: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Es tiempo de tener misericordia de Israel. Ora por Israel. Mira lo que dice una promesa. Creo que este es el último verso que leo. Creo que es el 122, 6. Sí. Dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. No lo hagamos por la prosperidad, no lo hagamos por la bendición. Hagámoslo por tener contento a nuestros padres. Pero mira cuánta bendición hay por pedir por la paz de Jerusalén. Bendecirá a los que te bendijeren, maldecirá a los que te maldijeren. Iglesia, despierta, reconcíliate con Israel. Amén. Es el especial de tesoro de nuestro Dios. Y vamos terminando, casi ya. Tengo hecho un lío estos papelitos por aquí. Déjame ver, momentito. Por acá, esto va para acá. Esto va para acá. Sí, acá estamos. ¿Por qué es importante esto de reconciliarnos con el Padre, con la palabra, con el prójimo, con Israel? Dice el libro de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. El término paz con todos encierra reconciliación con el mundo entero, reconciliación con el prójimo, reconciliación con los hermanos de la iglesia, reconciliación con tu enemigo, indistinto de lo que ellos acepten o no. Dios está jugando tu corazón, no está jugando el corazón del mundo, no está jugando el corazón del prójimo, no está jugando el corazón de Israel, está jugando tu corazón como hijo de Dios. Dice seguir la paz con todos, con Israel, con Dios mismo, con el prójimo, sea tu hermano, sea tu enemigo, con su palabra y por cierto la santidad, que significa comunión con Dios, sin la cual nadie verá al Señor.
Hermanos, si queremos irnos al cielo, reconciliémonos. Amén. Reconciliémonos. ¿Para qué más nos sirve? Y termino en este punto, me tomaré 5 minutos más, Dios mediante, esta situación que estamos pasando. Esto es delicioso, hermano. La palabra es deliciosa. Nos sirve para renovar nuestra visión y percepción de los sucesos y de las cosas. Repito, nos sirve para renovar nuestra visión y percepción de los sucesos y de todo lo que está aconteciendo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, no os conforméis a este siglo, o sea, no te hagas este mundo, no te hagas este sistema, no te adaptes a él, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la palabra, la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que para que la fe entre primero entra la palabra, barrenando y sacando lo que no es, toda percepción equivocada, toda filosofía hueca y humana, todo concepto anterior, todo precepto viejo, todo precepto humano, todo lo que tú eras, deja limpio el espacio, deja limpio tu disco duro y te mete la información que conviene, la espiritual. La fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repito, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que ahí sí comprobemos, para que sepamos, para que aprendamos, para que miremos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para entender lo que está pasando, hermano, y esto tiene que ver con reconciliarse con la palabra de Dios, tenemos que permitir que la palabra transforme, rebobine, cambie nuestro entendimiento y nos permita tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo solo tenía su palabra, porque Él era la palabra, el verbo encarnado. Y por eso Él sabía, es más, Él profetizó y entendía las cosas que iban a ocurrir. Es más, las aceptó porque tenía el conocimiento de Dios. Cuando Él oró en Getsemaní, humanamente Dios le dijo al Padre: quita de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Tenía la percepción de Dios, sabía que era lo que tenía que pasar, al punto que fue fortalecido por la palabra, que cuando fue donde Pilato dijo: tú no me quitas la vida, yo la entrego voluntariamente, nadie me la quita. Aleluya. Renovar el conocimiento, el entendimiento con la palabra de Dios te da las agallas, la facultad, el carácter para aceptar su soberanía, para predicar su soberanía, para establecer su soberanía, para vivir en su soberanía, hermano, en su reino. Tengamos un espíritu erguido, superior como hijo de Dios por su conocimiento. Aleluya. Tengamos una mente superior al sistema de este mundo. Efesios 4, 17, 18, 23. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermano, tú no puedes ser del común, no lo digo con presunción, lo digo por responsabilidad. No podemos ser del común, y no me refiero solamente al mundo, del común de la iglesia mediocre, de los cristianos mediocres que no se dejan regir, ni guiar, ni gobernar por la palabra, que no tienen la palabra en su mente, en su corazón, ni en sus bocas, sino que tienen simplemente su modernismo, su filosofía a conveniencia. La verdadera interpretación de la palabra no es la que avala tus intereses ni tu carnalidad. La verdadera intención de la palabra es la que te santifica. Dice la palabra, porque vuestra santificación es mi voluntad. ¿Por qué es importante esto, hermano? Decía y dice Lucas 21:13 que esto es ocasión para dar testimonio. Estas cosas que están sucediendo son ocasión para dar testimonio correctamente y adecuadamente. Por eso es importante conocer la palabra, para no hablar sandeces, para hablar de que estos son señales de la venida de Cristo. Aquí no hay que hablar que fueron los chinos, fueron los gringos, fueron instrumentos ellos.
Este es el cumplimiento de la palabra. Hablemos correctamente. Cristo viene pronto, Cristo viene ya, hermanos. Las señales están cumplidas. Cuando ves esta cosa, sabéis que aún no es el fin. Pero erguíos y levantaos, porque vuestra salvación está cerca, dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Saben? Esto nos está orillando, como yo decía en enseñanzas anteriores. Leamos la segunda carta de Tesalonicenses, donde habla sobre el advenimiento del anticristo, que el misterio ya está presente, solo que hay algo que lo detiene. Pero estas cosas que están ocurriendo, están sucediendo, no lo decimos solo nosotros, la gente secular lo dice, los entendidos seculares lo dicen, nos está orillando a tener un gobierno global, con una economía global, con una filosofía global, con principios globales, hermano. Esto es un plan piloto, esto es un ensayo. Hermano, no creo que ni es ensayo, esto nos está orillando. Cristo viene pronto, hermano. Dios nos bendiga, hermano. Espero que no les haya cansado, espero que haya sido edificación, de nutrición espiritual, nutridos en la palabra de la verdad, dice la Escritura. Leamos, oremos, congreguémonos. Amén, hermano. Bendiciones, mis hermanos de Jehová Sama, bendiciones a todos los demás hermanos, bendición donde alcance esta palabra. Espero, como dije hace un momento, no haberlos cansado, espero que esto sea de bendición. De todo corazón, terminemos con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Te damos gloria y honra y alabanza por esta palabra que nos has dado, que esta palabra sea oportuna para que podamos tener los conceptos adecuados y a través de los conceptos adecuados tener la actitud adecuada, el comportamiento adecuado, la acción adecuada, Dios eterno, como hijos tuyos. Gracias por tu presencia es la bendición que hemos buscado, porque tu presencia viene todo. En el nombre de Jesús, amén. Dios me lo bendiga, hermano.